Hola, continuamos en esta serie de vídeos sobre LibreOffice Calc, procesador de hojas de cálculo, y vamos con la segunda clase en la que vamos a empezar a trabajar con cálculos sencillos para ir viendo cómo realizar cálculos y cómo crearlos, cómo utilizarlos en LibreOffice Calc. Vamos a abrir el documento de la clase anterior. Si no lo tenéis, pues hacéis uno nuevo. Voy a explicar cómo abrir un nuevo archivo, cómo abrir un archivo que ya hemos creado. Y entonces quiero abrir el archivo de la clase anterior. Para eso tengo dos maneras. O me voy a la carpeta en la que tengo guardado o directamente lo abro desde el programa. Voy a abrir el programa, lo podéis tener o bien en el escritorio o bien en el menú de aplicaciones. Aquí estamos utilizando Linux, entonces el menú cambia un poco, aunque básicamente es lo mismo, y tenemos la barra de aplicaciones, en este caso en la parte de arriba. En Windows lo normal es que vaya en la parte de abajo y tengamos el menú de inicio. Aquí le llama aplicativos, en Windows es el botón de inicio, cambia el diseño, pero el funcionamiento es el mismo. Pulsamos en el botón, aplicativos o inicio, y vamos al apartado, a la categoría que deseamos abrir el programa. En Linux lo tenemos en Ofimática, en Windows lo podéis tener en todos los programas. Menú inicio, programas, y ahí lo buscáis en LibreOffice. Aquí lo tenemos en Ofimática y me voy a LibreOffice Calc. En caso de duda, dejáis el ratón sobre el acceso y os sale el cartelito, que aquí nos sale por un fallo que tiene, y os explica qué hace ese programa. Si no estamos seguros, dejamos el ratón, sale la explicación de lo que hace ese programa y así nos aseguramos que ese es el programa que queremos utilizar. Tenemos el nombre, LibreOffice Calc, y tenemos el icono que está representado por una hoja verde. Según los colores, pues identifican a la aplicación. En este caso, procesador de cálculo, de hoja de cálculo, está en verde. Entramos. Como siempre, se nos abre una ventana con una hoja en blanco, un documento nuevo. Acordaros, está sin título, no lo hemos guardado aún. Y en este caso no queremos utilizar un documento nuevo, sino que queremos abrir uno que ya hemos creado, un documento existente. Entonces tenemos dos maneras. Me voy a Archivo, Documentos recientes, y aquí veo los últimos documentos que he utilizado, que he abierto de la aplicación. Aquí en realidad me salen todos los archivos, todos los documentos de LibreOffice. Hojas de cálculo, documentos de texto, bases de datos, etc. Presentaciones. Cualquier documento que haya abierto con cualquier aplicación de LibreOffice, de la suite ofimática LibreOffice, me va a aparecer en el listado. ¿Vale? Son los últimos documentos abiertos. En este caso, abriría este documento, que es el que queremos abrir, el de ejercicio de cálculo. Veis que está en dos formatos. Recordemos que este es el formato propio de LibreOffice, el Open Document, pero que este formato presenta ciertos problemas con Microsoft Office. Sin embargo, como LibreOffice sí admite el formato de Microsoft, LibreOffice puede abrir documentos de Microsoft Office, pues podemos hacer es crear los formatos en la versión de Microsoft Office. Guardo el documento desde LibreOffice, lo creo en el formato de Microsoft Office y de esa manera
puedo abrirlo tanto en LibreOffice como en Microsoft, en las dos plataformas. Consigo mayor compatibilidad y ya es más complicado que se produzcan problemas. Si utilizo un contenido normal, el habitual, el de uso diario, pues no debería haber problema. Si ya utilizo un contenido más complejo, más avanzado, si ya utilizo diagramas avanzados o cálculos ya más complejos, igual tengo algún problema. Pero lo que es el uso diario, el del día a día, no debería haber problema. Bien, aquí tengo los documentos que he abierto recientemente. Creo que son 25, sí. Si no apareciese aquí, significa que el documento, pues no hace tiempo que no lo abro, o que he abierto otros documentos y no aparece este. Entonces, si no me apareciera en la lista de documentos recientes, tengo que ir a abrirlo. Entonces, de nuevo, desde menú archivo, me iría a abrir. Opción abrir, y ahí tengo que buscar el documento en la carpeta en la que se encuentre. Recordemos que los documentos, los archivos, hay que guardarlos cada uno en su carpeta. Tenemos organizados los archivos por carpetas, por tipo de archivo. Tenemos documentos, imágenes, música, vídeos, etc. Aquí en Linux aparece a la izquierda. En Windows tendréis que ir a mis documentos, la carpeta personal, carpeta de usuario o mis documentos, y ahí tenéis, si no lo tenéis a la izquierda, lo tenéis dentro de esa carpeta de mis documentos. Tenéis documentos, imágenes, música, PDFs, etc. Una serie de carpetas que nos ayudan a organizar, a clasificar los archivos. En nuestro caso, queremos abrir el documento, pues me voy a documentos. Le doy un clic o dos, accedo a la carpeta y tengo todos los documentos que he creado en la carpeta documentos. Si tuviera alguna dificultad para encontrar el documento, tenemos varias posibilidades. En primer lugar, nos ordena por el nombre. Tenemos la columna de nombre, el campo de nombre, que me ordena el nombre de los archivos. Si pulso en la cabecera, me ordena de arriba a abajo, de la A a la Z, o de abajo a arriba, Z a la A. Orden alfabético, orden inverso. Bien, en el orden alfabético, el orden normal, ordena en primer lugar los símbolos y los números y luego las letras, de la A a la Z. Además, como veis, ordena en primer lugar las carpetas y luego ordena por separado los archivos. Números y símbolos en primer lugar y a continuación el texto. Este sería un primer método, una primera forma de ordenar, de localizar un documento. Luego tenemos la otra opción de buscar por modificación, fecha de la última modificación, la última vez que se cambió el documento. Pues lo mismo, pulsando en la cabecera me ordena de más reciente a más antiguo o de más antiguo a más reciente. De nuevo, ordena en primer lugar las carpetas por un lado y los archivos por el otro. Y aquí tenemos las modificaciones, cuando se modificó por última vez. Si el documento se modificó en el propio día, en las últimas 24 horas, pues aparecerá la hora.
Si yo he modificado este documento, pues son las 10 de la mañana, pongamos que modifiqué ayer a las 10 de la noche, me aparecerá aquí la hora. Entonces, en el propio día, las últimas 24 horas, aparece la fecha. Si no, nos va apareciendo, pues bueno, aquí me pone que fue ayer, o la fecha en la que se modificó. La hora si fue recientemente, el último día, ayer, o la fecha. Y esto me permite también buscar el archivo por fecha de modificación. Si aún así no lo encontramos, porque hay muchos archivos, o hay muchos archivos con nombres parecidos, o por la razón que sea, si no lo encuentro, tengo la opción de buscar. Generalmente, en el explorador de archivos, que es esta ventana, es el que nos muestra los archivos y carpetas, tenemos el menú, tiene que haber un menú o un botón para buscar. Me aparece una lupa, me aparece el botón buscar, un cuadro de búsqueda con la ventana para pulsar y escribir. Tiene que haber una opción de búsqueda de archivos. Entonces, en este caso, tengo el botón con la lupa. De todas formas, tendrá que aparecer, al poner el ratón, debería aparecer el cartelito explicando lo que hace, para qué sirve ese botón. Vale, aquí, como digo, pues tiene algún problema que no lo muestra. Pulsamos en el botón, se me abre el cuadro de búsqueda y ahí dentro busco el nombre del documento, del archivo. No hace falta que pongamos todo el nombre, con tal de poner parte del texto, ya me localiza todos los documentos, todos los archivos que tengan ese texto en el nombre. Entonces vamos buscando, me localiza los documentos, los archivos que tengan ese texto, que coincidan con ese texto, y ahora simplemente tengo que buscar por el nombre completo y por la fecha de modificación. Vale, en este caso no hay mayor problema. Acordaros que siempre hay que ponerle un nombre descriptivo, un nombre que me indique el contenido del documento, que me permita saber de qué trata ese documento por el nombre, ¿vale? Primero para saber de qué trata el documento y luego también para poder buscarlo. Yo dentro de unos meses o dentro de unos años, si necesito buscar este documento, si no tengo un nombre apropiado, igual en el peor de los casos, incluso puede que no lo encuentre. Por eso es importante darle un nombre adecuado que identifique el archivo y también importante fijarse al escribir el nombre que esté bien escrito. Si yo tengo aquí abril, pero me como la R, pues escribir muy rápido y pongo abril, en vez de abril, abril, pues ya no voy a encontrarlo por el nombre ni de broma. Por eso es importante poner bien el nombre. Busco por el nombre, compruebo el nombre del archivo, veo de cuándo está la última modificación, de cuándo es el documento. Además, tengo ahí ese cartelito y me indica dónde está guardado el documento. Y ahí también me da información. Dentro de documentos, de la carpeta que sea, puedo ir guardando, creando subcarpetas. Aquí podría crear este documento, haberlo guardado en documentos, en la carpeta abril, en la carpeta ejercicios, etc. Tampoco es cuestión de crear carpetas para todos los archivos, pero tener una organización. Documentos, y hoy podemos organizar por fecha, por tipo de trabajo o por lo que sea. Entonces, con todas estas opciones, me permiten localizar el archivo. Si aún así no lo encuentro, pues o está mal escrito, o está en otro lado, o directamente pues igual lo hemos borrado y ya no está. En todo caso, tenéis la opción de papelera y ahí tendréis también el botón de búsqueda para comprobar si el documento o el archivo se ha borrado en algún momento. Si lo hemos enviado a la papelera en algún momento, porque pensábamos que ya no hacía falta, y luego pues cuando necesitamos pues rebuscar ahí.
¿Vale? Mira en la papelera por si lo tenemos por ahí para recuperarlo. Si no, pues en principio habría que dar por perdido. Pues también es muy importante hacer copia de seguridad en al menos 2 dispositivos, como mínimo. Lo aconsejable son 3, pero por lo menos tener una copia en el ordenador y otra en otro dispositivo externo. No hagáis la copia en el ordenador porque no tiene ningún sentido. Sigue estando en el ordenador y si el ordenador se estropea, el disco duro se estropea, pues no hemos hecho nada. Así que hacer la copia en el ordenador y otra copia en otro dispositivo externo. Una memoria USB, un disco duro externo, una carpeta compartida, etc. Pero siempre tener una copia en otro dispositivo aparte del ordenador. Vale, aquí entonces tenemos el documento, ejercicio de abril, formato Excel, modificado ayer. Bien, lo abrimos. Y aquí tenemos el documento que habíamos empezado a trabajar con él. Vimos cómo introducir texto, cómo introducir contenido, cómo funcionan las celdas. Hemos dicho que cada celda es independiente, podemos aplicar el formato que deseemos sin mayor problema. Vimos también cómo poder introducir un texto, cómo poder mostrarlo, mejor dicho, un texto que ocupa más que la celda, las diferentes opciones que había, las diferentes posibilidades. Y hemos visto entonces la introducción básica de texto. Ahora vamos a empezar con los cálculos y vamos a empezar pues con cálculos sencillos, los cálculos básicos para realizar operaciones con los datos, con los números que introduzcamos. Bien, entonces vamos a poner aquí la explicación. Ponemos la cabecera del ejercicio y ahí vemos que ese texto me ocupa varias celdas. Vale, ahí, como hemos visto, no habría mayor problema, mientras las celdas de al lado no introduzcamos texto. Si dejamos las celdas de al lado vacías, no habrá problema. Una opción, si el texto es largo, como este caso, fijaros que aunque el texto está cubriendo las 3 celdas, realmente solo está guardado en la primera. Si pasamos a las otras 2 celdas, vemos que aquí la barra de cálculo está en blanco. El texto realmente está en la primera celda. Hace el efecto de estar distribuido en las 3 celdas, pero solo aparece en la primera. En las otras no hay nada. Bien, decía que si queremos utilizar estas 3 celdas, si queremos disponer de esas 3 celdas, una opción es la de combinar esas 3 celdas y convertirlas en una sola celda. Cogemos las 3 celdas y las convertimos en una sola. De esa forma, todo este espacio pasa a ser una única celda. Vamos a ver entonces, pulso botón izquierdo sin soltar en la primera celda, arrastro seleccionando las celdas. Si se os va el ratón, no os preocupéis, mantener siempre pulsado. Si os hace alguna cosa rara, mantenéis el botón pulsado, volvéis a la línea donde estabais antes y continuáis seleccionando. Si se os va, ningún problema, volvemos despacito
a las celdas que queremos seleccionar y las marcamos todas. Una vez marcadas, soltamos botón izquierdo, queda la celda seleccionada, soltamos y ahora dentro de la selección ponemos el ratón dentro, la flecha, botón derecho y tenemos la opción combinar celda. Le damos a combinar celda, izquierdo, y me ha convertido esas tres celdas en una sola. Las ha unido y ahora tenemos una celda pues triple, por así llamarlo. Si queremos deshacer esa combinación, simplemente nos ponemos en la celda combinada, botón derecho y dividir. Dividimos y deshacemos la combinación. Vale, os puede aparecer combinar, unir, fusionar o similar. Os da un nombre relativo a unir las celdas. Aquí vemos que, aunque hemos combinado las celdas, sigo sin tener espacio suficiente. Entonces, bueno, como es poco espacio, puedo reducir el tamaño e incluso ajustarlo con decimales. Vale. Le he rebajado medio punto y ya tengo el texto visible en la celda. Medio punto tampoco es mucho, entonces tampoco es una reducción demasiado grande. Bien. Acordaros de ir guardando. Tenéis aquí la flecha de guardar, le damos una vez y me va a preguntar, estoy usando el formato de Excel, si quiero utilizar ese formato. Digo que sí. Recordemos por el tema de compatibilidad. Y si no, también en archivo, guardar. Es la misma función. Lo que pasa es que aquí tenéis el acceso directo y es más rápido. Bien, vamos a empezar con los cálculos. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Pongo en esta celda un 2 y en esta otra, por ejemplo, un 3. He puesto un valor en cada celda. Fijaros el detalle. Si yo pongo un número, me lo alinea a la derecha, y si pongo un texto, me lo alinea a la izquierda. Es una forma a nivel visual de informarme de si la celda tiene un número o una letra. Vale, hoy en día es meramente informativo. Hace unos años había que tenerlo en cuenta porque podía darse el caso, por temas de la informática, ocurría que, y ocurre, que un texto, una letra, no puede ser un número, no podemos sumar letras. Sin embargo, un número sí puede ser una letra. Eso es por cómo está diseñado el sistema de tablas de códigos, por cómo tratan los ordenadores los números y las letras. Entonces funciona así. Y ocurría hace años que si poníamos un número con formato letra, nos daba error al hacer el cálculo. Hacíamos, por ejemplo, una suma, nos daba un error, y el motivo más frecuente, el habitual, era que uno de los operadores, uno de los operandos, era una letra, tenía formato letra y entonces no se podía sumar. Eso ya se ha resuelto y entonces hoy en día no es ningún problema. Sin embargo, tened en cuenta eso. A la derecha es un número y a la izquierda una letra. Otro detalle importante: si yo pongo un número junto con una letra,
automáticamente se convierte en letra. Los números tienen que ir solo con números. Solo podemos introducir números. Si en una celda introducimos un número y otro carácter no numérico, otro carácter de texto, automáticamente se convierte en una letra y ya no se puede utilizar en un cálculo. Vale. Dependiendo del carácter, por ejemplo, el punto no lo reconoce como número y me lo convierte en decimal, perdón, en letra. Y otros caracteres los puede aceptar como número o no. En todo caso, según la alineación, ya me dice si ese número sigue siendo un número o ya no puedo utilizarlo en el cálculo. En todo caso, si pongo una letra o un símbolo no numérico junto a un número, automáticamente deja de ser un número, para entendernos. Ya no nos vale para hacer cálculos. Bien, borramos. Volvemos con el cálculo. Entonces tengo estos dos valores, cada uno en una celda. Y ahora lo que quiero es en la celda de al lado, quiero sumarlos. Para sumarlos tengo que introducir una operación de suma. Para eso tengo que indicarle a LibreOffice que voy a hacer un cálculo. No voy a introducir un contenido, sino que voy a hacer una operación matemática. Para ello tengo que ponerle el símbolo igual. El igual lo tenéis encima del 0. Como está por encima en la parte superior de la tecla, tenemos que utilizar la flecha arriba, flecha Shift, que tenéis a ambos lados. Aquí está marcado en rojo, pero es para destacarlo, el color es el normal, negro o blanco. Flecha arriba, tecla Shift, me permite pulsar todos los caracteres de la parte superior de la tecla. Si el símbolo está a la derecha, hay que pulsar al GR. Todos los símbolos a la derecha van con la tecla a la derecha del espacio. Al GR, tecla a la derecha, flecha arriba, símbolo superior. Y si no tiene ningún símbolo o está abajo, se pulsa directamente. Entonces el igual es flecha arriba, pulsamos sin ningún problema, la mantenemos pulsada, es una tecla auxiliar, no hace nada por sí sola, podemos tenerla pulsada sin ningún problema, y el igual pulsando la tecla con el igual. Al tener la tecla Shift, va a escribir el igual, y si os fijáis en el detalle, la barra de fórmulas de cálculo, al poner el igual, me está pidiendo, está esperando que introduzcamos el cálculo. Bien, en este caso quiero calcular estos dos números. Así que en primer lugar selecciono el primer número, marco la primera celda, botón izquierdo, queda marcado en color morado, indicándome que se ha seleccionado esa celda en la operación, se ha introducido el valor de esa celda, se está utilizando en el cálculo. Me aparece aquí unos valores que son la identificación, localizan, referencian a la celda que estoy utilizando. La letra es la columna y el número es la fila. Columna B, fila 19. Recordemos que la intersección localiza la celda. ¿Vale? Es el mismo sistema que el del juego de hundir la flota, al que jugábamos en el colegio. Columna, fila y me marca la celda. Estoy seleccionando la celda B19.
En nuestro caso puede ser cualquier otra, simplemente me dice cuál es la celda. Así que he marcado la primera celda y ahora quiero sumarla con la segunda. Entonces introduzco el símbolo de suma, lo tenéis en el apartado de la calculadora, el teclado numérico, aquí tenéis la suma y aquí simplemente es pulsar directamente. Pulsamos y lo introduce. Introduzco la primera celda, el operador, la suma y ahora el segundo operando. El segundo valor, que es el 3, entonces selecciono la celda con ese valor. Primera celda más segunda celda. He introducido los dos valores, le doy a aceptar, a intro o aquí en el botón de aplicar. Y me devuelve el resultado. Ha hecho el cálculo y tengo el valor. Cuando hagamos un cálculo, cuando tengamos un valor que no es un valor directo, sino que se ha obtenido mediante una fórmula, mediante un cálculo, se recomienda ponerle un formato que lo distinga, indicando que ese no es un valor directo, sino que es un valor calculado. Entonces, en nuestro caso, con la celda seleccionada, lo centro y lo pongo en negrita. Destaco esa celda indicando que ese valor está calculado, diferenciándolo de los valores directos. Vale, vamos a repetirlo. Primera celda, segunda celda, valor 1, valor 2, y ahora introduzco el cálculo. Pongo el igual desde el teclado, tecla Shift, flecha arriba, y el 0, o si no, desde aquí, desde el botón igual, en la barra de fórmulas, también me lo acepta. Le doy al igual y pasa al modo de cálculo, al modo de operación. Ahora selecciono la primera celda, que voy a sumar en este caso, pulso en sumar, en la calculadora, teclado numérico, y selecciono la segunda celda. Marco la segunda, me identifica las dos celdas, las referencias de cada celda, y ahora, una vez introducido la operación, le doy a aceptar, a intro o en aplicar. Me ha hecho el cálculo y voy a darle formato destacado para identificarlo como un resultado de una operación, de un cálculo. Bien, esto es un cálculo directo, sencillo. Y la ventaja que tiene LibreOffice, las hojas de cálculo en general, es que si yo varío cualquiera de los valores, el cálculo se actualiza automáticamente. Si yo, por ejemplo, pongo esta celda y lo modifico, no hace falta que borre, simplemente escribo el valor. Mientras no dé a aceptar, no cambia nada. En cuanto le dé a aceptar o a aplicar, guarda ese valor y automáticamente se actualiza el resultado. Calcula la operación con los nuevos valores y me da el resultado actualizado. Esta es la función básica de los cálculos, cómo se realiza un cálculo. Y ahora vamos a aplicarlo a un ejemplo.
Vamos a copiar esta lista de la compra y vamos a hacer los cálculos. Vale, podéis parar el vídeo, copiáis el texto y luego realizamos el ejercicio. Vamos a moverlo. Bien, tenemos la lista de la compra con todos los valores. Tenemos nuestros productos, las cantidades y el precio. Y ahora quiero saber cuánto cuesta cada uno. Bien, entonces, para calcular lo que me valen 2 botellas de agua, habrá que multiplicar la cantidad por el precio de cada botella. Pues en este caso es el mismo. En vez de la suma, vamos a hacer una multiplicación. Pulso en igual, selecciono la celda con la cantidad de botellas de agua, multiplico, en la calculadora tenéis el asterisco encima del 9, es el símbolo de multiplicar, y ahora selecciono el precio por unidad. Le doy a aceptar o a aplicar y me realiza el cálculo. Aquí vemos que el resto de operaciones es idéntico. Tengo que hacer el mismo cálculo en el resto de productos. Entonces, en vez de tener que ir uno por uno, introduciendo la mano, lo que puedo hacer es aprovechar el primer cálculo y arrastrarlo aquí con esta esquinita negra, este recuadrito negro, pongo el cursor, el puntero, sobre ese recuadro hasta que aparezca ahí esa cruceta, pulso el botón izquierdo sin soltar y llevo ese cálculo al resto de celdas. Como dijimos, si se nos va el ratón, nos hace un extraño, nos baila, no hay ningún problema, mantengo el botón pulsado, no lo suelto y vuelvo a las celdas, a la columna donde estoy haciendo el cálculo. Si me paso, vuelvo para atrás, si me quedo corto, sigo para abajo, no hay ningún problema. Con el botón pulsado sigo teniendo el control. Entonces selecciono las celdas en las que quiero llevar ese cálculo y una vez que tengo marcadas todas las celdas, suelto el botón y me realiza el cálculo. Si queremos asegurarnos de que está bien seleccionado, la operación es correcta, puedo pulsar o bien en la barra de fórmulas o bien doble clic izquierdo y me va a mostrar la operación y en color las celdas que estoy utilizando en esa operación. De esta forma compruebo que la operación es correcta, me está cogiendo las celdas adecuadas y en la fila que corresponde. Vemos la operación, echamos un vistazo y comprobamos que no haya valores que sean desproporcionados, ni que sean muy grandes ni muy pequeños. Vale, quitando el jamón ibérico, que son 500 euros, el resto están dentro de lo esperable.
Bien, he obtenido el subtotal, total parcial de cada producto, y ahora necesito saber el total de todos los productos. Cuánto es el coste de todos esos productos. Entonces, para ello, pongo debajo de la última línea, voy a obtener el total. El total es la suma de todos esos valores. Entonces, para eso utilizo la función de suma, el sumatorio. Me pongo en la celda en la que quiero obtener la suma y aquí tengo el botón de suma. Tengo el acceso directo desde la barra de fórmulas, la barra de cálculo, para hacer la suma. Entonces, pulso el botón y el programa me selecciona automáticamente todas las celdas inmediatamente superiores con valores numéricos. En los cuadraditos de las esquinas, los cuadros de control funcionan igual que el cuadradito negro, y lo que hago es ajustar el cálculo. Quiero sumar las celdas de al lado, que me sume solo hasta aquí, o al revés. Entonces selecciono el grupo de celdas, el rango de celdas que quiero sumar. En este caso, sumar todos los valores, todos los subtotales. Selecciono el rango de celdas y va a aplicar la función suma. Una función lo que hace es realizar varios cálculos en un solo paso. Le digo las celdas que quiero calcular, que voy a utilizar, y realiza los cálculos en cada una de ellas. En vez de yo tener que ir sumando una por una, lo hago todo en un solo paso. Eso es el funcionamiento de una función. He puesto la función, he indicado las celdas que quiero calcular, sumar en este caso, y ya está, a aceptar o a aplicar. Y ahí tengo el valor total que cuesta esos productos, con esas cantidades. Damos formato y ese sería el precio total de la lista de la compra, pero es el precio neto, es el coste neto, porque ahora hay que aplicarle el IVA, y eso lo veremos en el siguiente ejercicio. Aquí hemos hecho un cálculos sencillos, hemos aprendido a realizar cálculos, cómo se realizan esos cálculos en LibreOffice y en general en cualquier hoja de cálculo. Y en el próximo vídeo ya empezaremos con cálculos un poco más complejos, veremos el porcentaje y otra serie de operaciones. Entonces, este es el ejercicio de este vídeo, y en el siguiente ya obtendremos el IVA mediante el cálculo de porcentajes. Así pues, quedamos para el siguiente vídeo. Nos vemos.